Buenos días, hermanos. En esta mañana estamos hablando de la obra del Espíritu Santo y es un tema bastante difícil y extenso que quizá podríamos llevar de 2 a 3 clases, pero esta mañana vamos a tratar de entender por lo menos lo básico acerca del Espíritu Santo. Algunos evangelistas le llaman el Consolador. Juan le llama también el Espíritu de verdad, y creo que Juan es el que más habla acerca de la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Parece, según dice el escritor de estos estudios, que los eruditos bíblicos se las han visto en figurillas para traducir la palabra Paracletos. Acordémonos que el Nuevo Testamento viene del idioma griego, y entonces esto ha sido un poco difícil, aunque muchos de los traductores de la Biblia hablan un perfecto griego, pero dice que los traductores del Nuevo Testamento enfrentan un gran desafío al describir esta palabra, porque no saben cuál es la mejor palabra para comunicar el significado de Paracletos, así se llama la palabra. Este desafío se evidencia claramente cuando comparamos las diferentes formas en las que esta palabra se ha traducido al español. Por eso ahí le puse Consolador, Guía, Maestro y Espíritu de verdad, pero en realidad eso puede llamarse al Espíritu Santo y muchas otras más cosas. Pero mientras tanto vamos a decir acerca de eso, porque algunos de los eruditos bíblicos, otra vez voy a decir, están de acuerdo en que se puede llamar consolador, pero no se puede llamar abogado o defensor, porque dicen que esta palabra, aunque se usaba en las cortes legales, de todas maneras, no era como para llamar a un abogado. Entonces, por eso le dicen quizá defensor, quizá compañero, pero vamos a ver esta mañana la palabra Paracletos en griego, cómo Jesús la usaba. Entonces ellos quieren decir en esta mañana, lo que deberíamos traducir Paracletos es cómo Jesús usaba la palabra Espíritu Santo, porque recordemos que Jesús no hablaba griego sino arameo, pero ¿cómo Jesús la hubiera usado Paracletos? Dice que es un adjetivo verbal en forma pasiva, pero que también puede ser usado como sustantivo y que significa alguien llamado a ayudar a otro. Y aquí es donde viene la controversia entre si es un abogado o no. La mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan que los griegos utilizaban esta palabra Paracletos para el ámbito legal, sin embargo no era para adjudicarlo a un abogado profesional. En los pocos lugares se encuentra la palabra en la literatura precristiana y cristiana, en su mayor parte representa a un mediador, representa a un intercesor o un ayudante. La palabra también se utilizaba para un testigo, por eso decía, no es para un abogado profesional, sino para un testigo o un amigo incluso de la persona acusada. Dice también aquí que podía ser Paracleto una persona que se llamaba cuando, por ejemplo, un batallón estaba en depresión y desaliento, y entonces se le llamaba a esta persona que tenía una gran retórica y podía infundirles aliento y coraje, ánimo a las personas desalentadas. El Paracletos en este caso es alguien que se convoca cuando alguien está en problemas, angustiado, lleno de dudas o azorado, dicen. Entonces, fíjense las maneras en que se le está mencionando al Espíritu Santo, y dice que los traductores se han inclinado algunos por el aspecto legal
y otros hacen énfasis en la manera en que el Espíritu Santo viene a ser un ayudador o da ánimo, y también prefieren usar la palabra consolador. Así que vamos a ver en Juan 15, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Miramos aquí cómo el Señor Jesús le llama también el Consolador, porque dije al principio que vamos a ver la forma en que el Señor Jesús llamaba al Espíritu Santo. Miren ustedes que aquí en esta parte de Juan 26, yo digo, yo no soy nadie, hermanos, pero yo digo que aquí está de manifiesta la Trinidad. Dice, cuando venga el Consolador, a quien yo, y es Jesús el que está hablando, enviaré del Padre. Así que, y ahí aclara quién es el Consolador. Dice, el Espíritu de verdad, que también aquí Juan le llama así, y también más de rato lo vamos a ver en otra cita de Juan 16. Entonces, aquí vemos a las tres personas que nosotros decimos de la Trinidad o Santísima Trinidad. De cualquier manera, nosotros creemos en un Dios trino, y hay muchos pasajes. Un día di, creo, una clase acerca de muchos pasajes, creo eran 6 o 7 pasajes, en los que la Trinidad está de manifiesto, y el Señor y Dios habla en plural. Así que hay muchos lugares que podemos citar en donde la Trinidad se manifiesta, y este es uno de ellos. Y aquí dice que el Espíritu da testimonio acerca de mí. Así que, ¿por qué era necesario que viniera el Espíritu Santo? Tenemos que leer todo este capítulo 15, es más, sería bien también desde el 14, porque ya Jesús les estaba anunciando a sus discípulos que Él se iba a ir, y dice en un pasaje, sin embargo, porque les dije me voy a ir, tristeza ha llenado vuestro corazón. Quiere decir que ellos se sentían seguros con la presencia de Jesús, porque lo tenían en persona, pero estaban empezando a sentir temor y estaban empezando a sentir desánimo cuando les dijo, me voy a ir. Ahora, también otro pasaje que no lo tenemos aquí en esta mañana, por eso les digo, con su cafecito y su pan, desde el 14, capítulo 14 de Juan, ustedes van a encontrar muchas manifestaciones del Espíritu Santo, es decir, Jesús mencionándolo. Y entonces Jesús no era un líder como todos los que habían pasado, y después de Jesús han pasado, se muere el líder y se acabó. No, Jesús estaba prometiéndoles que así como los guardó, a menos que solamente se perdió uno, el hijo de perdición, pero Él los guardó desde el principio, y Él le decía al Padre, Señor, guárdalos como yo los he guardado. Entonces, Jesús está diciendo que igual el Espíritu de verdad o el Consolador iba a estar con ellos para guardarles también. Así que aquí vemos al Espíritu Santo siendo parte del plan de Dios. Otra vez dijimos, no en ningún plan B, nosotros lo podemos ver desde el mero principio si regresamos, como decía un programa, a Génesis. Aquí vemos también a la Trinidad en acción cuando Jesús en Juan 14:6 le llama otra vez Espíritu de verdad, y también este término se adjudica a Jesús, o Jesús mismo se lo adjudicó cuando dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. En otros pasajes también al Espíritu Santo no solo se le llama el Espíritu de verdad, sino también el Espíritu de vida, ¿verdad? Aquí tenemos entonces a Jesús que les dice, voy a mandar al Consolador, el cual procede
del Padre. Entonces, él está diciendo que el Espíritu Santo procede del Padre, y aquí lo dice 2 veces, dice, yo os enviaré del Padre, y luego en el mismo verso bíblico dice, el cual procede del Padre. Entonces estamos diciendo que Jesús mismo le llamó el Espíritu que da vida, y vamos a ver Juan 7:38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahí lo tenemos. Entonces, ahí mismo está hablando Jesús del Espíritu, y dice que el Espíritu da vida. Entonces, también este Espíritu viene a morar en el creyente, y luego dice también que viene a consolarlos. Ahorita los vamos a ver en las citas que que pusimos en el pizarrón. También este Espíritu iba a dar testimonio de Jesús a los discípulos, cuando dice, él dará testimonio acerca de mí. Pero, ¿para qué el Espíritu iba a venir a dar testimonio de Jesús? Para que los creyentes dieran testimonio de Jesús a los no creyentes, es decir, para que proclamaran el mensaje de Jesucristo. Y ahí mismo dice, y vosotros daréis testimonio. Ahora, si nosotros no somos creyentes, ¿cómo vamos a dar testimonio de Jesús? Si no somos creyentes, no vamos a tener el Espíritu de verdad. Entonces, tampoco vamos a poder comprender las Escrituras, también lo vamos a ver más adelante. No vamos a poder comprender las Escrituras por cuanto no tenemos al Espíritu Santo. Y 1 Corintios 12:13 dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces quiere decir que si no tenemos el Espíritu, ¿cómo podemos hablar y comprender las cosas del Espíritu? Entonces es muy necesario el Espíritu Santo para que nos dé testimonio y nos revele la verdad de Dios a nosotros. Y acuérdense que la verdad es Jesucristo, para que nosotros la publiquemos, seamos testigos de él. Y lamentablemente, hermanos, esta palabra testigos no la llevamos como es, porque saben una cosa, decir testigos es decir mártires. Así que en realidad, cuando nosotros leemos el libro de Hebreos 11, que tenemos una gran nube de testigos, estos testigos fueron todos mártires, martirizados. Así que tomamos en cuenta esto, quiere decir que Jesús les está diciendo a sus discípulos las cosas que vendrían, y eso llenó de tristeza el corazón de los discípulos, porque les dice también antes, porque les dije que me voy, tristeza ha llenado vuestros corazones. Así que los discípulos necesitaban y necesitamos dar testimonio de Jesucristo. Noten que Jesús no les está diciendo, los estoy animando para que den testimonio de mí, ni les está diciendo, ¿quieren dar testimonio de mí? No, les está diciendo que van a dar testimonio de Jesús. Así que si nosotros nos decimos cristianos y no estamos siendo testigos, no estamos dando testimonio de Jesús, entonces o no somos cristianos o no somos testigos tampoco. Pero digo yo testigos de Jesús, no de Russell, aclarando. Ok, hecha la aclaración, sigo. Dice aquí, aunque al principio no parecía que lo harían, porque nosotros podemos recordar a los 11 encerrados en el aposento alto por temor a los soldados y por temor a Herodes también, porque Herodes, recordemos, si vamos a Hechos,
Herodes quería congraciarse con el pueblo y entonces mandó apresar a Jacobo, si nosotros podemos recordar eso, y lo mandó matar. Así que Herodes quizá quería congraciarse con los romanos, porque Herodes no era romano, y entonces quería congraciarse con ellos. ¿Y cómo podía congraciarse? Sino agarrando a más seguidores de Cristo. Entonces ellos estaban encerrados, y con mucho temor y con preocupación de que ellos fueran a seguir, aunque Pedro había dicho, hasta mi vida si es necesaria voy a dar, pero mientras no tuvieran al Espíritu Santo no iban a tener ese ánimo de morir por Cristo, ni ese denuedo para hablar de Cristo y para testificar de Él. El Espíritu de Dios entonces es el que va a venir como ayuda, y para recordar todo lo que Jesús les había enseñado a sus discípulos. Les iba a dar también poder para proclamar al Señor y para poder testificar. Ahora, después de haber resucitado Jesús y de haber ascendido al cielo, ellos empezaron a entender muchas cosas que Jesús les había dicho. Y cuando les dice, me seréis testigos en Jerusalén, les voy a decir una cosa, no era tan fácil ser testigos en Jerusalén. Por ejemplo, Mateo 23:37 nos dice algo al respecto. Dice la palabra: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? También Lucas 13:34 lo menciona. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Así que no era tan fácil ser testigos en Jerusalén, pero Jesús les había dicho, me van a ser testigos, aunque también ya les había dicho en Mateo 28:19 y 20, vayan a todas las naciones, hagan discípulos y enseñen todo lo que yo les he mandado. Como dije yo al principio, ellos no podían recordar todo lo que Jesús les había enseñado, pero una vez que el Consolador, el Espíritu, estuviera en ellos y con ellos, entonces ellos podrían dar testimonio. Miren ustedes aquí, voy a hacer un paréntesis bien pequeño. Esta es una orden dada por Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y debemos tomar en cuenta lo que dijo Pedro en Hechos 2:38, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Pero era porque Pedro les estaba diciendo a las personas judías que no creían en Jesús, personas que no reconocían a Jesús como lo que es el Hijo de Dios. Así que por eso es que Pedro les estaba diciendo, bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. No es para que pasemos sobre la autoridad de Jesús, que mandó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro no tiene más autoridad que Jesús. Bástale al discípulo ser como su maestro, y dice, y al siervo como su Señor, pero no tiene más autoridad. Bien, vamos a ver en esta tarde el papel de maestro, y quiero decir un poco el papel legal que está teniendo aquí el Espíritu Santo en Juan 16:7-11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y aquí tenemos al Espíritu
Santo, algunos dicen como abogado, pero algunos otros no están de acuerdo y dicen animando a las personas y siendo guía de ellas. Y guía es como para enseñar, por eso le puse ahí guía y maestro. Pero aquí dice, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Así que dice, pero si me fuere se los voy a enviar, y cuando Él venga va a hacer 3 cosas. Entonces, acordémonos que estamos hablando del miedo que sentían los discípulos, y el Señor Jesús había estado con ellos por un breve tiempo, pero dice, y les voy a enviar otro Consolador que va a permanecer con ustedes para siempre. Lo podemos ver en Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí está. Entonces, otro quería decir otro de la misma clase o especie. Y este otro se traduce de la palabra griega aion, que puede significar eso, de la misma clase. Lo que implica que Jesús había sido para ellos un paracleto, es decir, un animador que les motivaba, también les consolaba, también les guardaba. Así que todas estas cosas era Jesús para ellos y también como maestro. Ahora, la referencia al maestro la encontramos en Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok, aquí lo tenemos como guía y como maestro. Él les enseñará. Y aquí entonces, Juan 15, 26, que ya lo leyó el pastor, dice que dar testimonio de Jesús es necesario recordar las enseñanzas que Jesús les había dado, pero como dijimos también, es muy difícil recordar todas las cosas, por eso era necesario que el Espíritu Santo viniera. Y podemos ver en el libro de los Hechos cómo Pedro da testimonio con aquel ánimo, con aquel denuedo, que eso quiere decir denuedo, la palabra firmeza y ánimo para testificar. Entonces nosotros nos muestra este libro de los Hechos, cómo ellos recibieron el poder, el ánimo, la motivación para testificar de Jesucristo. Ahora aquí Jesús les asegura que estas palabras que Él les estaba dando, se las iba a recordar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo nos revela la palabra, pero también nos ayuda a entenderla, porque nosotros cuando damos testimonio de Cristo, es decir, cuando hablamos de las Escrituras, glorificamos a Cristo. ¿Por qué? Porque dice, Él me glorificará, y entonces quiere decir que cuando usted está dando testimonio a alguien acerca de Jesús, usted le está también glorificando. Así que aquí dice, cuando venga el Consolador, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo quiere decir de pecado? Quiere decir que nosotros cuando venimos a Cristo, no es porque la conciencia nos hizo venir a Cristo, sino fue el Espíritu Santo que nos convenció que somos pecadores. Dice aquí que el Espíritu Santo es como una lupa que nos hace entender las Escrituras y nos hacen ver a Cristo tal cual es. Pero también dice que esa lupa nos hace ver a nosotros como estamos de pecaminosos, como estamos de sucios, y que esa lupa nos ayuda a decir, realmente yo necesito esa limpieza que el Cordero de Dios
da a los creyentes. Entonces eso es lo que nos trae a nosotros a Cristo Jesús. No nos convence, hermanos, de hacer buenas obras. Tenemos que explicar bien esto. No dice Jesús, los va a convencer para que hagan buenas obras. Los va a convencer para que se dejen crucificar. Los va a convencer para que vayan de rodillas. No, les está diciendo, los va a convencer de que son pecadores. ¿A quiénes? Al mundo. Nosotros, ¿de dónde hemos sido sacados? Del mundo. Así que dice de justicia, por cuanto Jesús era justo, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, y también por las injusticias que nosotros vemos que se cometieron en contra de Jesús, el dador de la vida. Así que dice que iba a convencer al mundo. Y miren ustedes que muchos de los sacerdotes en el libro de los Hechos dice que se convertían a la fe. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo estaba obrando y mostrándoles sus injusticias de los hombres y trayéndolos delante del Padre. Así que este Espíritu Santo que está haciendo guía, está capacitando al creyente y también va a morar en el creyente para siempre hasta el día de la redención futura. Eso también lo menciona el libro de Efesios, que es las arras de nuestra herencia, es decir, la garantía de nuestra redención eterna. Amén, aleluya, gloria al Señor Jesús. La tarea del Espíritu Santo entonces es traer convicción de pecados para que las personas que escuchan el Evangelio vengan a Cristo y sean transformadas en una nueva criatura. El Espíritu Santo convence al pecador de sus pecados y también convence de la justicia de Dios que nos ha sido dada en Jesucristo. Nosotros somos injustos, pero si nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, es como si nos vestimos de un manto de justicia que nos dio Él y sin el cual no nos podemos presentar a Dios. Y dice, y también de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Si nosotros leyésemos Apocalipsis 10:20, nos damos cuenta del juicio que se cierne sobre Satanás. Por eso es que Satanás está haciendo lo posible por ganar más adeptos antes de que se le llegue su hora. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Vamos a ver Juan 16:12-15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces vemos aquí lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Tengo muchas cosas que decirlos, pero no las pueden sobrellevar. Y 1 Corintios 2:14, que se me olvidó decirle al pastor que lo busque. 2:14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que por eso les estaba diciendo, tengo cosas que les puedo decir, pero que ustedes no pueden sobrellevar, no pueden entender, no pueden aceptar. Porque dice 1 Corintios 2:14, se han de discernir espiritualmente. Así que necesitábamos del Espíritu de verdad. Y esta es la tercera vez que Jesús le llama el Espíritu de verdad. Y también aquí dice, Él os guiará a toda verdad, otra vez como maestro y guía. Y dice, Él no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere del Padre y lo hará saber a ustedes las cosas que han de venir. Hermanos, las cosas que han de venir eran de miedo y todavía son de miedo.
Si queremos pasar por esas cosas, angustias y tribulaciones, tenemos que venir al Señor Jesús para que nos dé de su Espíritu y podamos ser firmes en nuestra fe. Así que el Señor les estaba revelando aquí cosas que eran mucho para asimilar por la mente de ellos. Pero ahora dice que este Espíritu de Dios les estaría revelando lo que sucedería más adelante. Y no solo les estaba diciendo lo que sucedería, sino también les iba a hablar acerca de su regreso, como nosotros podemos leer si leemos la Biblia. Si no, pues no lo vamos a encontrar. Vamos a terminar con esta parte y dice que el Espíritu Santo va a hacer que nosotros entendamos las verdades más profundas de Dios para poder proclamarlas. Este Espíritu de Dios podemos recordar que también inspiró a los escritores del Nuevo Testamento, porque hasta entonces las escrituras y los profetas y la historia era hasta Juan. Dice, los profetas eran hasta Juan. Todo estaba en el Antiguo Testamento, pero ahora tenemos el Nuevo Testamento, el nuevo pacto en su sangre. Y quiere decir que ahora estos hombres, dice Pedro, no hablaron de su propia cuenta tampoco, sino fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que aquí nosotros podemos ver que el Espíritu viene y da vida y da guía y es maestro y da firmeza y da convicción, y podemos seguir con la lista de la obra del Espíritu Santo en el creyente, pero en pocas palabras podemos decir que el Espíritu Santo proviene del Padre y nos es dado si recibimos al Hijo. Si usted lo tiene, me da mucho gusto. Si no lo tiene, es muy sencillo. Venga a Cristo Jesús. Solamente necesita arrepentirse de sus pecados. Primero, reconocer que tiene pecados. Segundo, arrepentirse de sus pecados y venir y pedirle perdón a Jesús. Y se lo va a dar. Y entonces usted se convierte en un hijo de Dios. El Señor les bendiga.